Seguimos, avanzamos y esperamos que todo lo que aquí estamos comentando pueda servirnos. La vocación de estas jornadas es que sirvan de utilidad tanto para la administración local como para los administrados, los comerciantes, con el objetivo de dar un mejor servicio al ciudadano, ¿no? y al cliente. Estamos en la mesa cuyo título, si veis en el programa, es La norma como instrumento de transformación, y nos acompañan Francisco Fernández Castañeda Belda, que es jefe del Servicio de Administración Comercial de la Dirección General de Comercio. Nos acompaña también Alejandro Antelo Martínez, doctor en Derecho y secretario de la Administración Local, concretamente del Ayuntamiento de Neda, en La Coruña. Y también Iván Borja Fuentes, conocido también en el sector, técnico del comercio ambulante y expresidente también de UNECA, y un hombre siempre, un activista del comercio ambulante. Entonces vamos a abordar, si os parece bien, esta temática de la norma como instrumento de transformación. Sería bueno que tuviésemos una primera intervención de 10-15 minutos cada uno y a ver si podemos establecer un marco de preguntas, es decir, si damos pie a que alguien pueda preguntar al respecto de lo que estamos abordando aquí. Tiene la palabra Francisco Fernández, de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, quería saludaros. Quería agradecer a todas las personas que han hecho posible estas jornadas. Enviar un mensaje al técnico diciendo que no voy a utilizar la presentación porque me parece mucho más útil abrir diálogo. El otro era una presentación más o menos formal y, bueno, me interesa que haya preguntas. A mí me gustaría intentar conectar con vosotros para ver si coincidimos en si la norma tiene una capacidad de transformación o no. Y al final veremos, voy a intentar ser rápido para que no, puesto que se han comido tiempo antes, y al final veremos a ver si coincidimos o no en que la norma sí que tiene una capacidad de transformación. Voy a hablar desde la absoluta experiencia práctica que yo he tenido durante estos años, para no entrar en contenidos de normas, etcétera, sino una visión general. Desde mi punto de vista, el primer veranito en el sector del comercio ambulante en la Comunidad de Madrid fue la Ley 1/97 de 8 de enero que regula el comercio ambulante en la Comunidad de Madrid. Es una de las comunidades autónomas que dispone de una ley autonómica que regula el sector. Y la primera pregunta que podemos hacernos es ¿qué se pretendía con esa ley? ¿Qué transformación se estaba buscando con esa ley? Os estoy hablando de una norma que ha cumplido ya 25 años, que sigue garantizando unas mínimas condiciones en el sector del comercio ambulante. En aquella época, digamos que el comercio ambulante había sufrido cierto deterioro, la imagen empezaba a perder vigencia, el resto del sector comercial lo empezaba a ver como algo que no tenía mucho que ver con ellos. Y la Comunidad de Madrid, con la aprobación de esa norma, lo que pretendió, desde mi punto de vista, fue un reconocimiento expreso del comercio ambulante como un canal de distribución más dentro del sector del comercio minorista y estableció una serie, un mínimo de normas que garantizasen el alcanzar unas tasas de profesionalización en el sector. Cuando digo un mínimo de normas, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos disponen de competencias en materia de comercio ambulante, residen en ellos, en el marco de lo que establece la norma autonómica. En aquella época que se vive el auge y la explosión de los grandes formatos comerciales, en los que el comercio ambulante se veía relegado, quiero decir, la
competencia empezaba a ser muy fuerte, y bajo esos objetivos de reconocimiento y profesionalidad y profesionalización del sector es por lo que se llevó a cabo la Ley de Comercio Ambulante. Con posterioridad, esa norma ha tenido una modificación, digamos que fundamental, que fue a raíz de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, en la que se establecía que las autorizaciones municipales tenían que ser transmisibles y la duración debería permitir la recuperación de las inversiones que se realizaban. No voy a entrar en más detalles, salvo que exista algún tipo de cuestión. El caso es que en el 2010 se aprobó una norma, una modificación de la ley, por la que la Comunidad de Madrid nuevamente actuaba como pionera en el Estado, en la que se establece una duración mínima de las autorizaciones municipales de 15 años. Cuando digo mínima, es la legislación de base que los municipios podían ampliar. Y se estableció la transmisión libre de las autorizaciones municipales. Esa ley, con esa modificación, provocaba una mayor profesionalidad en el sector, provocaba una mayor rentabilidad de tu negocio y digamos que los comienzos fueron difíciles, pero empezaba a tener un cierto peso el tener una autorización municipal en el sector del comercio ambulante. Los resultados, luego posteriormente, la Comunidad de Madrid, nuevamente en su campaña de simplificación y eliminación de trabas, procedió en el 2019-2020 a modificar una serie de requisitos innecesarios de cara a la Administración Autonómica, sobre todo con el registro de comerciantes ambulantes de la Comunidad de Madrid, y digitalizó lo que es la solicitud, estableció un canal de comunicación electrónico con todos los comercios ambulantes, todos los comerciantes ambulantes, para las solicitudes de inscripción en dicho registro, que es un requisito previo para la obtención de la autorización municipal. Actualmente el sector del comercio ambulante tiene las mismas, a través de un clic puede solicitar esa solicitud, esa autorización, la solicitud de inscripción en el registro, se adaptó perfectamente, impulsadas además por todas las sociedades que operan en el comercio ambulante, encabezadas además por las grandes cooperativas que enseguida entraron, participaron y utilizaron el sistema. Otra norma que de alguna forma vino a profesionalizar también el sector fue la Ley de Cooperativas. Los próximos, deseamos que los próximos días esa Ley de Cooperativas que va a aprobar la Comunidad de Madrid, la nueva Ley de Cooperativas, provocaba una flexibilización de criterios a las cooperativas de comercio ambulante. La nueva ley va a venir ampliando ese margen de actuación en materia de comercio ambulante para las cooperativas. Digamos que en ese esquema normativo lo que nos encontramos, a diferencia de lo que existía con anterioridad a la Ley 197, 25 años después, por establecer ahora, pero quiero decir, hace ya años que venía siendo así, nos encontramos con un sector que es un canal de distribución más del comercio minorista, con una profesionalidad bastante importante. Y digo bastante importante porque el resto del sector comercial ha reconocido, reconoce ya al comerciante ambulante como uno más del comercio minorista, y por lo tanto el consumidor, toda esa profesionalidad ha llevado también a garantizar una seguridad y una confianza al consumidor, con lo cual viene a reconocer también este canal de distribución de comercio minorista. Actualmente, el comercio ambulante es una actividad
absolutamente profesionalizada, donde los comerciantes ambulantes pagan sus tasas, cumplen sus obligaciones tributarias y de seguridad social, se les intenta facilitar todo tipo de inscripción en registros. El paso siguiente sería la posibilidad de eliminarlos, y los cumplen absolutamente. La inmensa mayoría es gran cumplidora, han tenido un fuerte compromiso con el cumplimiento de la ley, y esa es la situación hasta aquí. Fruto también de llegar a esas tasas de profesionalidad ha sido el trabajo de los ayuntamientos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos ha promovido y ha facilitado el ejercicio de la profesión con altas tasas. Y esa es la situación en la que estamos ahora. ¿Qué puede pasar ahora de cara a futuro? Yo, desde mi punto de vista, entiendo que la norma es transformadora, siempre y cuando cuente con el apoyo del sector. En este caso nos encontramos con algo bastante especial, que era un fuerte apoyo de las asociaciones de comerciantes ambulantes en la elaboración de la norma, con posterioridad en la modificación de dicha norma, y un compromiso además de cumplimiento de la norma, lo cual es de agradecer a todos los comerciantes ambulantes. De cara a futuro, la Dirección General de Comercio, yo por la experiencia personal que tengo, lleva más de 6 campañas anuales de inspección informativa en mercadillos y en todo tipo de comercio, en las distintas modalidades de comercio ambulante. Estas campañas informativas son inspectores de la Dirección General de Comercio que se desplazan a los municipios con objeto de, digamos, mostrarles cuáles son sus obligaciones, ver si se cumplen, qué problemas tienen, etc. Esas campañas informativas nos han dado una información, digamos que de primera mano. En este caso, además, lo voy a unir con la primera exposición de la presidenta de UNECA, donde a mí me ha satisfecho escuchar cómo la coincidencia es absoluta. Y es más, me pongo en su lugar y pienso que es más difícil que una administración pública disponga de esa información, con lo cual la satisfacción tiene que ser más la presidenta de UNECA. Pero hemos llegado a la conclusión, por la información que nos han ido trasladando, de una serie de problemas que, digamos, podíamos encauzarlos, como bien ha dicho también la concejala del Ayuntamiento de Rivas, están prácticamente todos englobados en materia de calidad. Es decir, el siguiente paso que habría que dar sería en materia de calidad. La profesionalidad del sector está demostrada, habría que garantizar, evidentemente, que la permanencia de esas conquistas y evolucionar hacia temas de calidad. ¿Qué información nos trasladan? Y de las consultas, además, que recibimos de ayuntamientos y de comerciantes ambulantes. ¿Quién nos iba a decir que los comerciantes iban a reivindicar mercadillos en las proximidades de sus comercios a pie de calle? Cuando en el año 97 hubo que establecer una separación de 5 metros porque no lo querían. ¿Quién nos iba a decir que iban a ser polos de atracción donde hay ayuntamientos que a la hora de trasladar un municipio se han visto cuestionados por sectores que tienen sinergias con el comercio ambulante, como son los sectores de hostelería y el resto de comerciantes? ¿Quién nos iba a decir que a estas alturas comerciantes ambulantes se planteaban tener establecimientos físicos, comerciales, y a la inversa, comerciantes físicos disponer de puestos en mercadillos o de
puestos aislados en la vía pública, etc. Quiero decir que tiene que pasar todo por temas de calidad. Hemos pasado por una pandemia que nos ha enseñado, por ejemplo, en tema de infraestructuras, digo yo que no sucederá ninguna crisis sanitaria como esa, pero sí nos ha enseñado lo importante que son los aforos, que ha sido, digamos, que de los aspectos más conflictivos que ha habido en materia sanitaria, en esa crisis, con el sector del comercio ambulante. Las distancias entre puestos, quiero decir, la ley establecía un metro de distancia, pero que los ayuntamientos pueden regular mayores calidades. Si la separación de puesto a puesto aumenta la calidad, pues eso queda en manos municipales. Quiero decir, la gran apuesta es por temas de calidad. Los consumidores reclaman, los consumidores y los comerciantes ambulantes, muchos de ellos reclaman facilidades para pago con tarjeta, las TPVs. Ha habido consultas y quejas de comerciantes ambulantes por temas de presentación de productos. En tema textil, por ejemplo. Se quejan ellos mismos de comercios, de puestos que tienen próximos, donde la ropa está que es un desbarajuste y que no saben qué hacer, que perjudica su imagen. Quiero decir, hay una labor de imagen, de crear imagen de los mercados, de reunir unas condiciones de calidad y aumentarlas. Luego, posteriormente, en la ponencia que sigue, les hablarán de todos los programas de ayudas que hay. La cuestión, desde mi punto de vista, es qué norma, quiero decir, para llegar a efectuar esa transformación, consolidarla, digamos que mantenerla, ¿qué norma sería conveniente? Podríamos hablar de las leyes, los decretos, ordenanzas, reglamentos de régimen de funcionamiento. Yo, desde mi punto de vista, estamos hablando de aspectos que corresponden a los ayuntamientos, que la comunidad no es reacia a asumir cualquier tipo de norma, siempre y cuando se mantenga lo que ya se ha conseguido, pero que son aspectos, quiero decir, la imagen, ¿quién mejor es la administración cercana? ¿Quién puede generar una imagen de un mercado? ¿Quién puede establecer mejor esas sinergias y ese polo de atracción que puede ejercer un mercadillo en un ámbito como puede ser una plaza, o como puede ser un parque, o como puede ser un parking público o donde se ubiquen los mercadillos? Indudablemente son los municipios. El cumplimiento, por ejemplo, están muy interesados en esas campañas, en el cumplimiento, por ejemplo, de devoluciones. Evidentemente, las devoluciones de productos están estableciendo ellos mismos mecanismos. Deberíamos utilizarles igual puntos de devolución. No sé, quiero decir, una serie de medidas que no sabría. Un dato más que me lleva a que debería ser a través, quiero decir, que si es necesario que la Comunidad de Madrid estableciese alguna norma, no habría ningún problema en sentarnos. Yo diría más, siempre he sido partidario de utilizar normas de bajo rango para que fuesen más fluidas, en este caso algún decreto o algo. Me estoy refiriendo a, hay un aspecto que va a haber que contemplar ahora, que gira sobre las autorizaciones municipales, que por lo tanto la administración, digamos que más competente, sería la que las concede, que son las autorizaciones municipales. Y es que en la reforma del 2010 se estableció un plazo de vigencia de las autorizaciones de 15 años. Digamos que para más del 80% del sector, esas autorizaciones
vencen en el 2025. Entramos ahora en una campaña electoral autonómica y municipal donde habrá que ver, quiero decir, igual no es el momento, pero sí que va a haber que empezar a plantearse cómo se van a prorrogar, bajo qué criterios. La Unión Europea solo tiene claro que no pueden ser criterios basados en nacionalidad, que no pueden ser criterios basados en el ejercicio de la actividad, en años de ejercicio de la actividad, bajo el planteamiento de que eso impediría la libre circulación de personas. Pero puede haber muchos elementos relacionados con la calidad. Esa modificación, digamos que la finalidad de la Comunidad de Madrid fue siempre buscar el mayor tiempo posible. Hubo muchos conflictos con el Ministerio y con la Unión Europea y en todos salimos con la cabeza bien alta y victoriosos, quiero decir. Teníamos la garantía de un sector que también se unía a esa reivindicación y la finalidad última era la posibilidad de mantener el ejercicio de la actividad para aquellos que ya tuviesen la autorización municipal que les llevase prácticamente a fechas próximas a la jubilación. Es decir, que tuviesen la garantía y la seguridad de poder ejercer su actividad al igual que cualquier otra persona hasta que pudiesen jubilarse y que pudiesen transmitir esas autorizaciones provocando un relevo generacional. Con posterioridad en la Asamblea de Madrid se modificó esa redacción inicial que se había llevado a cabo en esa modificación, suprimiendo disposiciones transitorias, con lo cual se quedó abierto el tema de las prórrogas. Sería un tema para cerrar. Yo por eso mi opinión es que le confiero un poder transformador a la norma, siempre y cuando vaya de la mano del propio sector o de la mayoría del sector, y que por lo tanto, para consolidar estas situaciones debería avanzarse en temas de calidad y en regulación de las prórrogas de las autorizaciones municipales, que iría en consonancia con el establecimiento de medidas de sostenibilidad y medidas de calidad. Pues gracias, Francisco. Ha dejado encima de la mesa alguna cosa que podemos tomar el testigo. Alejandro, tienes la palabra. Recordarlo del tiempo es importante porque me gustaría que desde ahí pudiese haber algún tipo de pregunta o... ¿Vale? Venga, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias al Ayuntamiento de Ríos de Madrid, a GESCOMER, UNECA, por haberme invitado a participar en estas interesantes jornadas. Bien, dicho eso, quiero decir una cosa previa que me parece oportuno. Me gusta mucho el formato con el que se hacen estas jornadas porque es un formato muy ágil donde los ponentes hablan un breve tiempo, lo cual existe una capacidad de síntesis y después puede suscitar un debate. Y además de eso, lo digo porque este tipo de formatos, cuando uno tiene ya un poco el privilegio de hablar después de que han hablado otros, le obliga a reconsiderar algunas cosas. Yo también lo voy a hacer, es decir, que sobre digamos, el programa que yo traía preconcebido, voy a introducir algunas variaciones. Bien, hablar de una norma como instrumento de transformación, la verdad es que es todo un reto, porque vamos a ver dónde la norma puede ayudar a transformar y dónde la norma puede decir, a mi juicio, algunas cosas más. Vamos a ver qué norma es esa que puede decir algunas cosas más. Todo ello, dicho sea ya desde el primer momento, con un simple afán de abrir un debate, no de generar ningún tipo de conflicto competencial entre
los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Estado, etc. La ordenación del comercio ambulante es muy compleja porque sobre el comercio ambulante, donde la Comunidad de Madrid efectivamente es pionera aprobando en el año 1997 una ley específica de comercio ambulante, es sumamente complejo porque sobre la ordenación del comercio ambulante confluyen muchos títulos competenciales de los 3 niveles de administración que existe en este país. Administración central, estatal, autonómica y local. Eso lo hace una materia sumamente compleja, muy transversal. ¿Cuáles son, digamos, los 3 títulos competenciales esenciales en esta materia? 1, la propia ordenación del comercio. 2, la defensa de los consumidores, de las personas consumidoras y usuarias. 3, la defensa de la competencia. Creo que esos son los 3 pilares fundamentales que están encartados en la ordenación del comercio ambulante. Digo fundamentales porque esta materia es tan transversal que hay muchísimos títulos competenciales. ¿Qué competencias ejerce el Estado en estas materias? En la ordenación del comercio, una legislación básica, muy básica, porque realmente los títulos competenciales que con base en la Constitución invoca el Estado para regular esta materia han quedado muy diezmados por la doctrina, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y básicamente estamos hablando de ordenación general de la economía y regulación civil y mercantil de los contratos. Esa es la competencia, sintetizando, del Estado en esta materia. Tiene una competencia básica en materia de protección de personas consumidoras y usuarias y tiene una competencia exclusiva y casi plena en materia de defensa de la competencia. ¿Qué competencias tienen las comunidades autónomas? Bueno, tienen una competencia exclusiva y prácticamente plena, y ya con la derogación del decreto de venta ambulante, yo creo que el Estado ya, ha cedido prácticamente todo el protagonismo a la legislación autonómica. Tiene una competencia plena en la ordenación del comercio interior, que es donde la inmensa mayoría de las comunidades autónomas regulan el comercio ambulante. Por eso digo que Madrid, Comunidad de Madrid, es pionera, no solo por regularla ya hace muchísimos años, en el año 97, sino que además tiene una ley que además desarrolla mediante un decreto en el año siguiente y aprueba la ley de comercio anterior, si no me equivoco, en el 97, 98 y 99. Es decir, en 3 años hace ya un marco regulador de esta materia. Por lo tanto, estamos en el sitio adecuado para hablar de esto, puesto que sois, yo creo que, pioneros en esta materia. Bien. Asume la Comunidad de Madrid también una competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de protección de consumidores y usuarios y, hasta donde yo he visto y no quiero equivocarme, prácticamente ninguna competencia valga la redundancia, en materia de defensa de la competencia, porque se aprobó una ley del Tribunal de Defensa de la Competencia que luego se derogó y hasta ahí se ejercían competencias en esta materia. ¿Dónde entran los ayuntamientos? Los ayuntamientos entran con total fuerza. Se han dicho por mis antecesores en la mesa, Elena, la concejala de este ayuntamiento, ya nos advirtió que esto ya desde la época medieval, es decir, el comercio ambulante es el pionero del comercio realmente, ¿no? Existen las ordenanzas de Panes de Ávila, data del año 1485, está ahí, forma parte de la historia y de la historia del derecho, ¿no? Los comerciantes ambulantes son los pioneros del comercio. Antes no existía el establecimiento comercial permanente, no existía. Por lo tanto, los que os dedicáis a ello sois los pioneros del ámbito del comercio. Y desde el punto de vista legislativo, y también los ayuntamientos, los municipios, teníamos que invocar títulos competenciales muy diversos. La Ley de Régimen Local del año 1955 otorgaba una gran importancia porque a los ayuntamientos les atribuía la competencia en materia de mercados y en materia de abastos y productos de primera necesidad, decía la ley. Claro, hoy estamos en una época totalmente distinta, pero ojo, porque eso también lo cumplía el comercio ambulante. Ha habido que esperar hasta el año 2013, hasta la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para que el legislador dijese expresamente que los municipios tendrán competencias en los términos de la legislación del Estado y de las comunidades autónomas en una serie de materias, entre otras comercio ambulante. Ya lo dice expresamente, ya se atribuye una competencia expresa a los ayuntamientos. No es que no la tuviéramos, la tenemos desde hace 500 años, por lo menos reflejadas en papel, pero desde hace mucho antes.
porque eran las ordenanzas municipales eran las que regulaban esta materia. Pero desde luego ahora ha habido un reconocimiento expreso en este ámbito. Bien, este es un poco el ámbito competencial e incluso el ámbito, el marco normativo en el que se desarrolla, digamos, en el que ha de desarrollarse la regulación del comercio ambulante. Si las competencias legislativas preponderantes en materia de ordenación del comercio están en la comunidad autónoma, pero digamos que la regulación en el ámbito reglamentario está en los ayuntamientos, vamos a ver cómo esa norma incide como elemento de transformación. Bien, Francisco dijo con anterioridad que la Directiva de Servicios había sido, digamos, un punto de inflexión en esta materia. Es evidente, la Directiva de Servicios ha sido la norma que más ha influido en el derecho administrativo de los Estados miembros, con mucha diferencia desde el punto de vista sectorial, porque efectivamente hay las directivas de contratación, o las directivas de medio ambiente, de urbanismo, etcétera, etcétera, que son unas directivas sectoriales, pero es que la Directiva de Servicios ha penetrado en el derecho administrativo como ninguna otra norma en la historia del derecho de la Unión Europea, sin ningún género de dudas. Bien, en esa incidencia yo creo que hay un elemento de la norma como instrumento de transformación que, bueno, yo la verdad es que he escrito algo sobre esa materia, me he dedicado a estudiarlo con una cierta intensidad, pero yo no he visto un gran reflejo normativo, y es sobre el que yo quiero hablar a continuación. En la regulación municipal del comercio ambulante hay estos aspectos a los que he aludido: defensa de consumidores y usuarios, ordenación del propio comercio, defensa de la competencia, también aludiré a ella, curiosamente, aunque sea una competencia casi exclusiva estatal, también los ayuntamientos tenemos algo que decir sobre esa materia, y algo que también se aludió con anterioridad, lo dijiste, María Elena, con anterioridad, que es la lucha a favor del reto demográfico. Incluso yo creo que, yo vengo de Galicia, allí es necesaria esa lucha contra el reto demográfico, hay muchas pequeñas poblaciones, la mitad de los núcleos de población de España, como ustedes saben, están en Galicia, entonces ahí el comercio ambulante cumple un papel esencial en esa distribución todavía de productos de primera necesidad, con población a veces envejecida. Yo desconozco, me tienen que perdonar la singularidad de toda la Comunidad de Madrid, pero bueno, la Comunidad de Madrid, una peculiaridad totalmente distinta con ciudades muy grandes, aunque también con pueblos pequeños, seguro, no sé si con las mismas necesidades. Esa es una de las principales elementos transformadores que va a cumplir la norma y cómo regulemos ese comercio ambulante en los distintos municipios. Segundo elemento de transformación, todas las leyes de comercio interior, o en su caso comercio ambulante de las comunidades autónomas, prevén exclusivamente un régimen autorizatorio para el ejercicio de la venta ambulante. Muchas de ellas, no es el caso de la ley de la Comunidad de Madrid, lo justifican en la escasez de suelo público para el ejercicio de la venta ambulante. Pero, sin embargo, primera pregunta, ¿es necesario que el comercio ambulante se ejerza solamente en suelo público? Mi contestación, y con esto abro, en fin, por lo menos la posibilidad de un debate, no, no es necesario, porque no debemos de confundir el lugar donde se desarrolla, es decir, el comercio ambulante se puede desarrollar en un suelo privado, de la misma manera que se puede desarrollar cualquier otro tipo de comercio. Es decir, una zapatería no está en suelo público, un supermercado, una carnicería, etcétera, etcétera, una librería. No tiene por qué ser exclusivamente. Algunas leyes autonómicas, de manera explícita, solo la ley de la Comunidad Valenciana habla de que se podrá ejercer en la vía pública o en terrenos de titularidad privada. Solamente la ley valenciana. La ley vasca de una manera tímida, y otras podemos llegar a esa conclusión porque no lo circunscriben al suelo público, pero pocas, muchas dicen el régimen autorizatorio es el que regulará, el que regirá en materia de venta ambulante porque se ejerce en suelo público. Bien, por lo tanto, ¿cabe la declaración responsable o la comunicación previa para el ejercicio del comercio ambulante? Bueno, entonces hay que preguntarse, de acuerdo con la Directiva de Servicios, hay que hacer el triple test de necesidad, proporcionalidad y no discriminación para ver si es necesario. Quiero con esto decir, y aquí se ha reiterado, y yo creo que se ha avanzado mucho en esa materia, es decir, lo que no se puede es partir de una, permítanme la expresión, una demonización del comercio ambulante como algo que va a ser potencialmente generador de riesgos, porque no es verdad. Es decir,
si no concurren circunstancias que afecten a la seguridad, salubridad, al medio ambiente, no es necesario que el régimen autorizatorio sea el exclusivo para el ejercicio del comercio ambulante. No lo es necesario, de la misma manera que hoy, en la inmensa mayoría de las comunidades autónomas, se abre cualquier tipo de comercio mediante una comunicación previa, una declaración responsable. Y en ese comercio se pueden estar vendiendo, por ejemplo, productos perecederos, y no por eso hay una tirita antes de la herida, es decir, no, si aquí se vende pescado, eso es peligroso para la salud. No, no es peligroso, hay que cumplir con las normas sanitarias, pero eso por sí mismo no es justificador de un régimen autorizatorio. Por lo tanto, la ocupación del dominio público sí, no por el ejercicio del comercio, sino por la propia ocupación del dominio público. Es decir, la ocupación de un dominio público con un kiosco, el dominio público no tenemos que explicar que efectivamente está sujeto a un uso común general, y cuando ese uso común no es general, sino que es privativo o especial, está sujeto a autorización a concesión, pero por el propio uso del dominio público, no porque allí se ejerza un comercio ambulante, que necesario recordarlo nuevamente, es comercio. Bien, como sé que me quedan 3 o 4 minutos, resumiré. También la norma puede ser un instrumento de transformación en materia de defensa de la competencia. Es decir, por ejemplo, nuevamente la Comunidad de Madrid es pionera. Dice, no quiero recordar mal el porcentaje, ningún comerciante puede acumular más del 5% de puestos en un mercadillo. Ninguna ley lo dice. Es importante, donde no lo dice la ley, me traslado ahora a otras comunidades autónomas, sí que el ayuntamiento, vía norma, vía ordenanza municipal reguladora del comercio ambulante, tiene un amplio margen para hacer unas medidas preventivas de la competencia. ¿Cómo? Porque las leyes autonómicas dirigen un mandato para que se regule vía ordenanza el comercio ambulante y para que se establezca cuáles son los productos que se pueden comercializar, etcétera, etcétera. Luego, estableciendo, por ejemplo, límites a esos productos que se pueden comercializar, se logra también una defensa de la libre y leal competencia, como dice la Ley de Defensa de la Competencia. ¿De acuerdo? Esto no restringe el libre mercado, sino que si el comercio ambulante cumple porque tiene una perspectiva de servicio público, lo tiene, está entre los servicios públicos esenciales que han de prestar los ayuntamientos, tiene esa perspectiva, si tiene esa perspectiva, los ayuntamientos tenemos, nos habilitan las leyes autonómicas, la potestad de decir, bueno, queremos que aquí no sea un mercado ambulante exclusivamente, no sé, de alimentación o de textil o de estos productos, sino que podemos determinar cuáles son estos otros. Eso por un lado. Desde el punto de vista reactivo, la última modificación de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa instaura un procedimiento especial dentro del ámbito contencioso administrativo, que es el de, precisamente, defensa de la competencia, donde, por ejemplo, no estaría habilitado para instar ese procedimiento a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es el legitimado activamente ante los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo, pero sí, por ejemplo, las asociaciones, es decir, sí que Escomer o UNECA podrían y pueden cumplir esa defensa, esa tutela de la libre competencia por esa vía. Y para concluir, y esto no es generar un conflicto competencial, los ayuntamientos también tenemos que hacer un estudio de adaptación de normas estatales y autonómicas a las directivas de servicio, a las directivas europeas, entre ellas a la directiva de servicios, en virtud de los principios de eficacia directa y primacía, que son predicables de aquellas normas, como es el caso de la directiva de servicios, que contengan un mandato claro, preciso, incondicional y haya vencido su plazo de transposición, y aquellas normas de las que se predica eficacia directa, entra en juego el segundo gran principio que nos relaciona con el derecho de la Unión Europea, como es el de primacía. Por lo tanto, creo que eso merece una reflexión conjunta, en este caso municipal y autonómica, en orden a títulos habilitantes para el ejercicio de la venta ambulante, lugares habilitados para ello y, bueno, entrar en juego estos regímenes de comunicación previa de declaración responsable, que yo creo que es un ejercicio técnico que hay que hacer, en fin, con la cierta amplitud de miras, no con las miras de decir la venta ambulante, por ser venta ambulante, genera un potencial riesgo a la seguridad pública, al medio ambiente. No, eso no es cierto. Hay que examinarlo y ver por dónde pueden entrar esos otros tipos habilitantes.
ahí creo que puede entrar un poco la norma como elemento de transformación. Muchas gracias por la atención. Gracias, Alejandro. Yo creo que Alejandro ha abierto unos cuantos. Casi necesitaríamos una jornada para este tema. Porque seguramente luego hay que hablar más y vosotros estaréis tomando nota de cuestiones que podéis preguntar. Vamos a cerrar este primer turno tratando de ser breves, igual yo sé que tú lo eres, para poder dar opinión también dar pie a que puedan también participar nuestros oyentes. Bueno, buenos días. Agradecer al Ayuntamiento de Rivas y a GESCORNET que me han dado la oportunidad de estar aquí participando hoy. Vamos a ser muy breves, ¿vale? Porque es verdad que acabamos probablemente repitiendo muchas de las cosas que decimos, porque compartimos prácticamente esa misma visión. La norma como elemento transformador, yo lo resumo en lo siguiente. Una buena norma puede hacer que te desarrolles, que avances, que te modernices, o puede acabar contigo. En eso yo creo que hay pocas dudas. Tenemos, pues, ahora mismo, lógicamente, el comercio ambulante que necesita para trabajar de la concesión de licencias municipales requiere, pues, de toda esa conjugación de normativa que tenemos ahora mismo, ¿no? Sobre todo la autonómica y municipal, ¿no? Yo quiero incidir aquí que todavía en las fechas en las que estamos hay comunidades autónomas que no tienen ley de comercio ambulante y eso es un problema terrible para el desarrollo de la actividad porque acabamos dependiendo de malas ordenanzas municipales que tienen muchos ayuntamientos que impiden ese desarrollo de la actividad. Por ejemplo, Castilla-La Mancha no tiene ley de comercio ambulante, Castilla y León tampoco, ¿no? A la hora de, por ejemplo, de continuar pues, con esa transposición de la directiva europea, ¿no? Cuando decía que a partir de X fecha las autorizaciones eran transmisibles y demás, pues todavía hay sitios en Castilla-La Mancha donde eso es prácticamente imposible, donde ponen muchísimos problemas los ayuntamientos. ¿Y por qué? Pues porque se van probablemente a la única ley de referencia que tienen, que es la ley de comercio que establece, que hay nacional, ¿vale? Que establece exclusivamente 2 líneas para el comercio ambulante y eso hace pues, que no podamos desarrollar correctamente la actividad. Os pongo otro ejemplo. El Ayuntamiento de Puertollano no permite autorizaciones a nombre de sociedades cooperativas, no permite ejercer actividad a sociedades cooperativas, porque su ordenanza municipal no lo establece y porque no hay una ley de comercio autonómica que desarrolle todo eso. A lo largo de todos estos últimos 20 años ha habido una transformación brutal en el desarrollo de esta actividad, ¿no? Y en esa transformación tienen que ver cómo está el régimen jurídico de las autorizaciones, ¿vale? Cuando decimos cómo ejercemos la actividad, es que tenemos muchas formas jurídicas de ejercer la actividad. Y hay ayuntamientos que, como nadie recoge eso, pues establecen unas ordenanzas municipales muy pobres, que parece ser que aquí solo puede desarrollar ejercicio pues, un autónomo individual, por ejemplo, ¿no? Si nos centramos, por ejemplo, vamos a centrarnos en Comunidad de Madrid, ¿vale? En Comunidad de Madrid es verdad que ha sido siempre muy pionera en el desarrollo de la norma para el ejercicio de actividad, pero que tenemos que ver que ahora mismo trabajamos con una ley de 1997 y que después de 24 años ha cambiado mucho el desarrollo del comercio ambulante. Estamos ahora mismo en una situación de necesidad extrema de un cambio normativo en la Comunidad de Madrid, ¿no? De una ley mucho más moderna que recoja realmente
pues todo lo que dice esa transposición de la directiva europea, que recoja realmente cómo está ahora, cómo debería ser el régimen jurídico de las autorizaciones, cómo ejercemos actividades, teniendo en cuenta, por ejemplo, que la gran mayoría del sector en comercio ambulante se desarrolla a través de cooperativas, que eso viene muy poco regulado y que bueno, que en esa conjugación hemos intentado parchear la normativa, pues por ejemplo, Comunidad de Madrid establecía a través de la Ley de Medidas Fiscales 2010-2015, hacía cambios para hacer valer esa transposición de la directiva europea, pero que luego acaban siendo insuficientes, porque el problema que tenemos es que dependemos de la interpretación que den los funcionarios sobre esa ley, y como es tan ambigua, tienes que andar peleando en todos los ayuntamientos por la interpretación que hace un funcionario en concreto. Yo hace muchos años me encontré uno y nos decía: tenemos que hacer una ley para tontos. ¿Cómo una ley para tontos? Pues sí, una ley para tontos que la entendamos lo más claro posible. Y ahí entendí que efectivamente lo más claro posible es tener una ley que no tienda a hacer interpretaciones, o sea, que sea suficientemente clara para que el mismo criterio esté en todos los sitios, el mismo criterio para ejercer la actividad. Por ejemplo, tenemos ahora mismo lo que se ha hablado aquí en la mesa de lo que va a ocurrir en 2025. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que todavía no está recogido, no sabemos lo que va a ocurrir porque no está legislado, no tenemos forma de saber cómo se va a producir esa prórroga de las autorizaciones. Tenemos ahora una situación con respecto a las autorizaciones porque tampoco se ha legislado correctamente. A mí cuando me dice un ayuntamiento: oye, que hay que renovar anualmente las autorizaciones, yo digo: no, es que usted está equivocado porque las autorizaciones no tienen que renovarse, las autorizaciones están renovadas hasta 2025. Lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es acreditar esas autorizaciones. Quiere decir que seguimos cumpliendo con los requisitos que originaron esa autorización. ¿Vale? Como eso no está recogido, pues parece que estamos renovando. Pues precisamente en esa norma, aquellos que tengan la potestad sobre eso, pues en breve tendrán que ponerse en marcha para establecer una nueva ley de venta ambulante en Comunidad de Madrid que establezca todo esto. Y tendrá que ser antes de 2025, porque no sabemos qué podrá ocurrir a partir de 2025. ¿Vale? Igualmente pasa con la ley de cooperativas. Cuando yo decía que nosotros aquí en Madrid conjugamos con un montón de normas, pero es que la ley de cooperativas también juega un papel importante cuando decimos que las sociedades cooperativas mantienen un porcentaje muy alto de vendedores en la Comunidad de Madrid y por tanto esa conjugación tiene que ser suficientemente clara y adaptada pues a la actualidad. Con esto pues quiero terminar insistiendo que si conseguimos una norma moderna, una norma que recoja realmente la actualidad objetiva de cómo se desarrolla la actividad, lógicamente acabará beneficiando al sector pues para seguir avanzando en esa transformación digital, en la transformación de futuro. Gracias. La verdad que tengo la sensación de ese delantero, ya sea Benzema o Lewandowski, no sé cuál es mejor, que le dejan la pelota botando y está frente al arco, pero como estoy moderando me contengo. Quiero decir, hay un montón de cosas que entiendo que se han quedado sobre la mesa y que sería bueno que pudieseis participar desde ahí. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Quiero decir, sí, Alfredo. Carlos, pásale el micrófono a Alfredo. A ser posible, pregunta concreta, ¿vale? Y a ser posible, respuestas lo más sintetizadas posibles y aclaratorias, por supuesto. Buenos días. Primero quiero dar gracias a Gestorbe por haberme invitado y a nuestra concejala Elena, que ya es otra vendedora más del mercadillo de Elena. Antes se lo he dicho, que para nosotros es un orgullo, Rivas, ¿no? Porque alguien que se cuida a su hijo
y le da una buena educación del día de mañana será algo, ¿no? Que en Rivas nos cuiden a los vendedores ambulantes, para nosotros pues es un orgullo y un fenómeno, ¿no? Yo estoy escuchando todas las ponencias, me encantan, porque me hacen pensar, reflexionar de dónde vengo, dónde estoy, dónde quiero ir, ¿no? Yo no me acuerdo de lo del 1400, lo del pan, pero sí me acuerdo de cuando se iba a los pueblos a marcar con un hierro el puesto que te querías poner, venía luego el placero y te cobraba los metros que habías cogido, ¿no? Entonces, yo tengo muchas, más bien pregunto una reflexión. Cuando, por ejemplo, yo, me llamo Alfredo Escudero, soy vendedor ambulante y vendo ropa de señora. Y he tenido que reciclarme. Yo soy activista del movimiento asociativo de toda la vida, algunos me conocen. He tenido que reflexionar y pensar qué podía hacer yo con la venta ambulante. Pues bueno, pues yo soy un personal shopper. Cuando viene la señora ya no viene a decir me gusta falda y esta blusa, sino Alfredo, ¿qué me puedo poner que tengo un evento? ¿Vale? Y luego pues me he puesto escaparadista. Porque yo el puesto lo cojo de tal manera que hago conjuntos y más o menos lo que le gusta en ese momento, la moda que va a salir, los colores, ¿no? Pero no hay una formación específica para el vendedor ambulante, no solo en ropa, en todo, frutas, verduras, zapatos. Lo que quiero decir es que dentro de la venta ambulante hay que hacer, dentro de lo que hablamos, bueno, hay un doctor aquí en Derecho, pero yo siempre digo que está la verdad común y la verdad jurídica. La verdad común es la que nos contamos todos y nos creemos. Y luego la verdad jurídica, aparte, si es verdad, hay que documentarlo con documentos, y más cuando es una administración pública. Con las leyes, las normativas del SINCI, de venta ambulante, etcétera, ¿no? Con la del 2025, esto ya me descuadra. Dice, ¿dónde voy a ir? Me hablan de digital, de la tecnología y otras cosas. Bueno, yo tengo los pies en el suelo y pienso que lo que hay que hacer es formar al vendedor ambulante, aquel que, por suerte de desgracia, no tenga muchos conocimientos, pues social, cultural y económico, pues formarlos. ¿Qué es mejor que de un ayuntamiento? Que es el que le da la licencia para que pueda vender en su pueblo, ¿no? En este caso, cuando alguien quiere aprender, tiene que buscarse la vida y renovar o morir, ¿no? En este caso, cuando hay un curso de formación para los vendedores de ambulantes, le das a entender que no es solo lo que ellos hacen, sino lo que pueden hacer. Y eso para la venta ambulante es el futuro, si no, cada día estamos retrocediendo, en vez de ir hacia adelante vamos hacia atrás, porque las ventas bajan cada vez más. Las crisis, las pandemias, etc. Siempre hay algo que la venta ambulante va bajando, ¿no?, en su porcentaje. Por eso, lo que yo quiero ahora aquí es, ya que hay tantos mentes privilegiadas, pues para mí son mentes privilegiadas, estas personas que están hoy aquí con nosotros y compartiendo su sabiduría con nosotros, los sabiólogos que yo les llamo, ¿no?, que es lo que te hacen entender muchas cosas, ¿no?, de la vida, es que se esfuercen también para que lo que ellos saben que lo transmitan a los vendedores. Porque de verdad cuando funciona algo es cuando se hace con los vendedores, para los vendedores y con los criterios de los vendedores. Y ahí, como mediadores, por ejemplo, tenemos, pues mira, una bendición de Dios, yo que soy cristiano, pues a Carlos, ¿no?, que hace el mercadillo de los sábados, de los domingos de aquí, que yo vengo aquí en Rivas los sábados y los domingos. Pues él ha sido un aire fresco, porque ha venido un aire y nos ha subido con la moral para arriba, explicándonos lo que quiere hacer, cómo se va a hacer, efectivamente. Eso para nosotros es un aliciente. Nos da ganas de venir a vender y con más fuerza. Por eso yo no tengo una pregunta, pero sí les dejo que reflexionen, igual que yo he reflexionado, cómo se ven las cosas a hacer con lo que le damos la verdad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Elena. Gracias, Alfredo. Yo creo que sí, que cuando acabe mi vida, a lo mejor pongo un puesto en un mercadillo. ¿Por qué? A mí me gustaría
solo un pequeño apunte. Es cierto que la norma ayuda al cambio, pero cuando esa norma está consensuada y es, en general, la norma para todos, quiero decir, nosotros, y están aquí los técnicos, nos hemos encontrado a veces lo que ha comentado Iván X, ¿no? Sí, eres yo. Que en unos sitios no existe, en otros sitios sí, y eso hay un desconcepto porque la norma tiene que ser igual para todos para ejercer la misma actividad. Los ayuntamientos tenemos siempre cierta deficiencia de competitividad y de competencias, las dos cosas, ¿no? Al final, las ordenanzas, dependiendo del espíritu del que las realiza, son de una manera o de otra. Las comunidades autónomas ahí tienen la responsabilidad, pero no solamente como comunidad autónoma, es que las comunidades consensuar unas normas que afecten al mercado ambulante y que sean generales. Que un vendedor nuestro pueda ir a vender a Córdoba y no se encuentre con una sorpresa que no puede vender lo mismo, que no puede vender en igualdad de condiciones, ¿no? Y eso pasa porque y vuelvo a insistir, porque para nosotros en Rivas es fundamental, en considerar que el comercio es comercio ambulante o sedentario. Y si regulamos el comercio sedentario de una manera, ya te doy la razón con ciertas características, podemos empezar a aplicarlo también a ese tipo de comercio, pero en los ayuntamientos a veces nos encontramos un tanto vendidos. La pandemia nos indicaba a veces situaciones complejas. Es que en tal municipio nos dejan, es que vosotros no nos dejáis, es que ahí hay una situación que nos vuelve la gestión compleja a los ayuntamientos y eso tiene que venir de administraciones superiores, pero a nivel nacional. No puede ser que en Castilla y León o en Castilla-La Mancha no existe una ley y en Madrid sí. Hay que hacer toda una voluntad política para que esto se normalice, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, pues eso les dejo ahí puesto encima de la mesa el testigo de quien lo recoja. En este caso, la Comunidad de Madrid pues puede ser impulsora en algún foro donde se junten todas las comunidades, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto. Mejor, sobre todo porque, y ahí ya termino, antes lo hablaba con Alfredo, hay falta mucho relevo generacional en la venta ambulante. Me comentaba el estado a veces de salud que tienen muchos vendedores porque es una venta muy dura. Y creo que si perdemos la oportunidad de que se recoja ese testigo, perderemos muchos puestos de trabajo y no está la cosa como para perder puestos de trabajo. ¿Vale? Gracias. Luis ha pedido la palabra. Brevemente, muy breve. Yo creo que cada una tenemos la siguiente mesa, ¿vale? Muy breve. Muchísimas gracias por las brillantes exposiciones y particularmente a los otros ponentes los conocía más por razones obvias, al profesor, al doctor en Derecho. Yo sí tenía una cuestión que plantear tras su brillante exposición sobre los títulos competenciales a los diferentes niveles estatal o central, autonómico y local. Aquí hemos hablado del poder transformador de la norma, pero ¿en qué medida también en relación a esos títulos competenciales también la fórmula en sí del comercio ambulante ejerce un poder transformador sobre la norma en sí, no la norma sobre la fórmula, sino la fórmula sobre la norma? Y estaba pensando en un caso muy sintomático, como es el caso del municipio de Rivas, en el que nos encontramos, cómo influyen los desarrollos comerciales en los desarrollos urbanísticos, en las competencias urbanísticas que tienen, con carácter prácticamente exclusivo, con las competencias autonómicas evidentes, cómo influyen en los desarrollos urbanísticos de los municipios. Todos hemos visto en los años 90, los años 2000, cómo grandes desarrollos comerciales condicionaban o daban el banderazo de salida a los desarrollos residenciales, digamos los PAUs, etcétera, etcétera. Hoy en día pues, se puede hablar que la implantación, y mi compañero Francisco es muy conocedor de la materia en el régimen de autorización de traslados de mercadillos, ¿se puede utilizar el traslado de un mercadillo como un elemento vertebrador o dinamizador del urbanismo de un municipio? Esa es la cuestión que yo dejo un poco en el... Sí, yo creo que sí. Es un tema... Muchas gracias.
tema esencial y sí que eso es otro elemento transformador, es decir, la realidad transforma la norma, en lugar de la norma transforma, sí, por ejemplo, se me ocurre mediante los usos dotacionales, por ejemplo, de los ayuntamientos tenemos tanto que decir con nuestras competencias en urbanismo y que se pueden prever usos dotacionales, por ejemplo, para comercial ambulante, ¿por qué no? Sí, yo creo que sí. Me parece que está absolutamente intrincado y desde esa perspectiva es un elemento transformador de la configuración del municipio, ¿no? Y cómo puede, e incluso, perdón, pues no tenía disculpas, y cómo puede llegar, digamos, a influir sectorialmente en otros ámbitos como el urbanismo y desde el urbanismo, lógicamente, a transformar. Cómo, por ejemplo, se ha visto en la práctica cómo puede convivir el comercio ambulante al lado de grandes superficies y ser un factor aglutinante unos de otros y otros de unos, ¿no? Y sí, no sé si con eso respondo estrictamente a la pregunta, pero es un tema muy interesante. Ahí están los usos dotacionales, por cierto, públicos o privados, donde se puede prever desde el ámbito urbanístico, efectivamente, específicamente para el comercio ambulante, repito, dotacional público o dotacional privado. Tenemos una última pregunta. La verdad que me quedaría más tiempo con las preguntas porque están interesantes. Enriqueta. Y una vez que con esto ya cerramos esta mesa y vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué tal? Buenas tardes. O buenos días. Bueno, encantadísima con todas las exposiciones que han hecho desde la mesa hasta ahora. Lo que sí quería comentarles es que sí que realmente la norma, al final, nos ayudaría o perjudica a lo que es la venta ambulante. Porque lo hemos visto en este tiempo de pandemia precisamente. Porque no se ha en lo que es las normas que se han ido publicando, sobre todo en tiempo de pandemia, no se sabía exactamente lo que era una venta ambulante, lo que era un vendedor ambulante. Los que hacían las normas, la estacionalidad de la persona, del vendedor ambulante, no la habían contemplado nunca. No sabían la temporada que hay en Baleares, la temporada que hay en Canarias, la temporada que hay en Madrid, la temporada que hay en los Pirineos. Es diferente totalmente. Entonces nos aplicaban temporada de verano del 1 de junio al 30 de septiembre. Y no es así. En Canarias el verano no es en junio. En Andorra la temporada, al lado en los Pirineos, es otra temporada. La temporada de ópera de Madrid es otra temporada. Ahí lo vemos. Entonces lo que sí necesitamos es que los legisladores, los que hacen las normas, se integren, sepan cuando están haciendo alguna cosa, pregunten, hablen con los que son realmente los que están en la calle, para entender y entender nuestro sector. Nada más. Yo creo que ha sido más que una pregunta, ha sido una petición. Es decir, una petición que yo creo que todos han recogido igual, porque la intervención tanto de Francisco como de Alejandro, todos iban en la dirección del consenso entre las partes implicadas, mirando el bien de la ciudad, el bien del consumidor final, el bien del cliente. Bueno, quiero agradecer a Alejandro su participación. Hay cosas que es que yo me tengo que contener como moderador, pero hay cosas muy interesantes que abordar, pero esperemos que podamos tener otro. Nos pasó igual en Extremadura, esta mesa se hace casi única. Agradecer también a Francisco su participación. Francisco es el alma en ese sentido de los comerciantes en la Comunidad de Madrid, en el sentido que estamos todo el día pidiendo interpretaciones de normas, con lo cual, ya que cuando hablaba Iván de una ley para tontos, en el sentido de que todo el mundo pudiese, es que el derecho es interpretable, entonces evidentemente va a ser muy complicado, pero sí que podemos ir generando un caldo de cooperación entre la administración y el comerciante que posibilite ¿no? una norma que nos lleve a transformar la actividad para bien de todos. Y muchas gracias, Iván, por tu participación. Sé que estás muy ocupado con dificultades. Agradeceros a todos vuestra participación y espero que podamos seguir desarrollando este tipo de conversatorios en otros contextos. Muchas gracias.